Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy les venimos a hablar un poco acerca de la vida de Francisco Miró Quesada. Hablaremos respecto a su biografía, pensamiento filosófico y una obra importante de su autoría. Esperamos que les guste la exposición. Miró Quesada Francisco fue un filósofo peruano nacido el 21 de diciembre de 1918. Hizo parte de una familia de prestigiosos intelectuales. Su padre, Óscar Miró Quesada de la Guerra, fue un importante intelectual y divulgador de las teorías más recientes en las ciencias naturales. Francisco Miró Quesada inició sus estudios en el Colegio Sagrado Corazón de los Pacis, en Francia, y la secundaria en el Colegio Antonio Raimondi, en Lima. Además de esto, estudió Derecho en la Universidad Católica del Perú y Filosofía en la Universidad Mayor de San Marcos del Perú. En esta última universidad, él ejerció la docencia desde 1940. Miró Quesada pertenece a esa generación de filósofos clásicos. Es decir, que él, más allá de la transmisión del conocimiento filosófico, le interesaba la construcción de niveles de acción en las personas. Por ello, él decidió ser maestro. Años más tarde, en 1952, viajaría a Francia, Italia e Inglaterra, becado por la UNESCO para estudiar la formación del profesorado secundario. Sus principales actividades han sido la filosofía y también el periodismo. Se ha distinguido por introducir la lógica y las corrientes epistemológicas contemporáneas en el Perú. Él también contribuyó a la fundación de la Sociedad Peruana de Filosofía, cuya presidencia también la ejerció, y también fue miembro de número de la Academia Peruana de la Lengua. Como subdirector del comercio, él decidió asumir la responsabilidad de editar el suplemento dominical. Francisco Miró Quesada fue por años el ideólogo de la Acción Popular, que fue un partido político del Perú. Dictó las cátedras de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho en la Universidad de Lima, a la vez que dirigió el Instituto de Investigaciones Filosóficas del mismo centro superior. En el primer gobierno del arquitecto Fernando Valendi Terry fue nombrado ministro de Educación Pública. Esto duró solo un año, de 1963 a 1964, pero él renunció a su cargo de ministro al ser censurado por el Parlamento del Perú. De 2003 hasta septiembre de 2018 ejerció como director el diario El Comercio. El 9 de diciembre de 2018 recibió la Medalla de Honor del Congreso de la República con el grado de Gran Oficial por su destacada labor filosófica, el periodismo, el pensamiento político y la difusión científica. Miró Quesada murió el 11 de junio de 2019 debido a que sufrió una hemorragia intracerebral de la cual lamentablemente no se pudo recuperar. En su teoría, Miró Quesada desarrolla su proyecto autotérico. Consiste en considerar que el hombre puede y debe tratar de forjar su propio destino, y que para hacer esto debe utilizar el conocimiento científico. Para él, mientras la ciencia avanza sin pausa, el trabajo filosófico se quedó visiblemente rezagado. Francisco Miró Quesada también apostó por pensar el lugar de la filosofía creada en Latinoamérica, y participó no solamente con sus obras y sus libros, sino que también él trabajó junto a un grupo de filósofos mexicanos en uno de los más recordados movimientos de impulso a la producción filosófica del también llamado Extremo Occidente. Este interés lo plasmó en sus libros, tales como El Despertar y Proyecto del Filósofo Latinoamericano, que surgió en 1974, y el otro libro, que es Proyecto y Realización del Filósofo Latinoamericano, que lo publicó en 1981.
en los que contribuyó profundamente a la comprensión de la especificidad del pensamiento regional latinoamericano. Para hablar de la filosofía latinoamericana es conveniente partir un poco del análisis de la cultura de esta misma. Se puede afirmar que el núcleo de la cultura latinoamericana desde la independencia hasta nuestros días es el afán de tener una autenticidad, porque la cultura se forma mirando a la metrópolis, que sería lo verdadero, lo bueno, lo decisivo, y esto último era impuesto por la metrópolis y en el acto de rebeldía que fue la independencia, en el cual se inicia la vida política, la social, la cultural y también la filosófica. Aquí se trata de buscar y crear una cultura tan auténtica como la europea, pero también esto mismo hace que dependamos de los europeos porque nos constituimos en torno a ella y formamos una cultura excéntrica. Todo esto está más allá de nosotros. El arte es propio de expresar nuestra realidad, pero la ciencia y la filosofía exigen el dominio de una serie de medios técnicos sin los cuales no pueden constituirse como disciplinas autónomas. Por eso la filosofía empieza única y exclusivamente como una imitación de la filosofía europea. Nosotros comenzamos a filosofar porque en Europa se lo hace, pero su filosofía es importada a América Latina. Comenzamos a filosofar así de repente por crecimiento espontáneo y por desarrollo histórico de nuestras sociedades. No se puede comprender a fondo una teoría filosófica sin un conocimiento del pensamiento europeo. Sin un dominio verdadero y profundo de la historia de la filosofía, no se puede entender la filosofía que se está estudiando. Esto es lo que sucede con la primera generación de filósofos latinoamericanos, la generación de los patriarcas. Podemos decir que ha habido 4 generaciones de filósofos, pues en Latinoamérica. La segunda generación de filósofos fue la generación de los forjadores, la tercera la generación de los técnicos y la cuarta la generación de los especialistas. La generación de los patriarcas, que fue la primera generación de los filósofos latinoamericanos, se encuentra en una paradoja. De un lado entienden lo que leen porque son hombres cultos e inteligentes, pero en realidad no entienden a fondo porque no tienen el conocimiento cultural necesario e imprescindible para entender el fondo de lo que cualquier obra quiera transmitir, y es algo que se les escapa a los patriarcas. En cambio, en la generación de los forjadores, que es la segunda generación, ellos comprenden este problema y entienden que hasta que no se adquiera la suficiente formación técnica, histórico-cultural para comprender las grandes teorías filosóficas que llegan de Europa, va a ser totalmente imposible comprenderlas a fondo y saber su verdadero significado. Y también va a ser imposible crear una filosofía propia y original que exprese la raíz y la esencia del alma latinoamericana. Aquí surge la experiencia del desenfoque, ya que hay un desenfoque en la comprensión de los patriarcas y el verdadero mensaje filosófico que estudian. Se dan cuenta que ellos mismos están sometidos a esa limitación, por eso adquieren esta experiencia y tratan de superarlo, y surge el ideal de autenticidad que lanzan el mensaje de superación cultural. Además, también proponen y exigen a la generación siguiente la realización cabal del ideal de autenticidad. Si se quiere hacer filosofía de verdad, es necesario tecnificarse y también adquirir todos los medios necesarios para poder comprender a fondo lo que se está estudiando, para lograr el ideal de crear filosofía auténtica que puede ser comparable a la filosofía europea, y sobre todo para poder llegar dentro del ámbito de la filosofía universal
a expresar los grandes temas y tratar de resolver los problemas particulares de la cultura latinoamericana. En la tercera generación, en la generación de los técnicos, comienzan a distinguirse pensadores que ya tienen las técnicas necesarias para comprender la filosofía griega, la historia de la filosofía, hasta la época contemporánea, recorriendo todos los pensamientos filosóficos que han surgido en la historia del mundo. Y son estos filósofos los que forjan a la cuarta generación de filósofos latinoamericanos. La cuarta generación es la generación de los especialistas. Ellos ya tienen en su conocimiento más elementos culturales, están totalmente tecnificados para estudiar la filosofía. Todo este largo proceso, esta lucha por pasar del pensamiento inauténtico europeo, nos ha conducido realmente a la realización de un ideal claro y de una filosofía autóctona. Ser humano, naturaleza, historia. Fue publicada en el año de 2003 y, contextualizándonos un poco con la obra, Miró Quesada la escribe en los años 80. Allí se vivía una guerra interna llena de violencia y todo tipo de actos criminales. Ese es prácticamente el horizonte que encamina la publicación de Miró Quesada. Es decir, es una vuelta a sus viejos temas, con su terco humanismo y también su búsqueda de una fundamentación racional de la ética. Aquí copia su ideología humanista, que en términos concretos lo había llevado antes a ser el ideólogo del partido gobernante en el Perú, llamado Acción Popular, en los años 60. Al ser la presente obra una recopilación de su pensamiento en teoría política y temas afines, nos da también un panorama global de la posición de Miró Quesada. Aquí atraviesa varias etapas de su pensamiento, pero también son hiladas por una constante vocación democrática y también educativa. La pregunta principal de esta gran obra de Francisco Miró Quesada es: ¿pueden los seres humanos forjar su propio destino? En los momentos presentes, cuando la humanidad se debate una vez más entre la guerra y la búsqueda de soluciones políticas razonables, pues es un poco imprescindible plantearnos de nuevo esta pregunta, ¿no? Francisco Miró Quesada, uno de los más finos pensadores de la lengua española y latina, enfrenta el gran problema de tomar el destino en nuestras manos. Reconstruye el desarrollo de esta idea en Occidente y discute las dificultades para pasar a la práctica. El problema fundamental y monumental, pero manejable, es que si lo recuperamos, tenemos una actitud a favor de la razón y de la filosofía latinoamericana. Francisco Miró Quesada da respuesta a tres retos preeminentes: la fundamentación racional del conocimiento y, por ende, de las formas de comprender su función social y las maneras de vigilar su aplicación, desafío básico, en la época en que la ciencia y también la tecnología, que no están libres de valores, se han vuelto poderosísimas herramientas que pueden ser usadas para bien o también para mal. La comprensión de las ideologías que están muy lejos de haber muerto y por tanto de las formas de enfrentarlas, especialmente cuando alimentan la violencia y la fundamentación racional de la ética, que es una condición necesaria para realizar el proyecto histórico en la que los seres humanos sean los dueños de su destino cuando caminen en armonía de las civilizaciones, todas las culturas y todas las concepciones del bien y de la vida buena.
Y es así como llegamos al final de nuestra exposición. Esperamos que les haya gustado y de todo corazón les agradecemos por su tiempo y por habernos escuchado y estar atentos de nuestra exposición. Recuerden que si tienen alguna duda respecto a este gran filósofo, estamos dispuestos a resolverla.